vamos a ver en esta parte. Habíamos visto, esperamos. Esto fue lo último que vimos. Vamos a ver ahora el tema, digamos, ya tan grande o tan general como lo es el tema de la inflación. Vamos a ver cuál es la relación entre la política monetaria, eh, su influencia sobre la inflación, pero también vamos a hablar un poco eh, de qué sucede cuando hay un tipo de, bueno, digamos en economía cerrada, y qué sucede cuando hay una economía abierta, y cuando hay una economía abierta si el tipo de cambio es fijo o es flexible. Los efectos de la política monetaria eh, son distintos en estos casos, ¿vale? Pero pues comencemos con lo principal de la inflación. Recordemos la teoría cuantitativa del dinero, que nos dice que las cantidades de dinero que circulan en una economía por la velocidad del dinero, es decir, por el número de veces que un billete cambia de manos, va a ser igual al valor monetario del Producto Interno Bruto de un país, ¿sí? En el corto plazo, ¿qué es lo que sucede? La velocidad del dinero y el Producto Interno Bruto eh, en términos reales son constantes, por lo tanto un aumento de las cantidades de dinero que circulan en la economía conllevan a un aumento en el nivel de precios de esta economía. En otras palabras, ¿qué nos dice la teoría cuantitativa del dinero? Que los precios o el nivel de precios de un país aumentan si aumenta la cantidad de dinero que está circulando en una economía. Y digamos, eso es básicamente lo que vamos a ver de aquí a una buena parte de esta presentación. ¿Qué es lo que nos dice Fisher? Digamos que tiene mucha importancia, ¿sí? Uh, el primero nos dice, digamos que es algo también muy lógico y es una definición. La tasa de interés real, R, es igual a la tasa de interés nominal I menos la tasa de crecimiento, eh, o bueno, la inflación, menos la inflación, que es una tasa de crecimiento del nivel de precios. En otras palabras, si ustedes pasan, eh, si ustedes despejan de ahí I, ¿qué es lo que quiere decir esa ecuación de Fisher? Que es lo que se denomina el efecto Fisher, que la tasa de interés nominal de un país depende del nivel de precios o de la inflación de ese país. Cuando nosotros metemos a esta ecuación no la inflación eh, efectiva, sino la esperada, nos dice que la tasa de interés nominal de un país depende de la tasa de interés real más las expectativas de inflación, ¿sí? Bueno, utilicen o intenten, sí, intenten de utilizar esa ecuación del efecto de Fisher para pensar qué es lo que está sucediendo en Argentina, ¿sí? Están llegando a niveles de inflación ya cercanos al 40%. Eh, si se les pregunta a las personas, a los argentinos, eh, qué es lo que ellos esperan que suceda en Argentina, una de las primeras cosas que ellos esperan es que el nivel de precios siga aumentando. Por lo tanto, la inflación que ellos esperan es cada vez mayor. Y por eso pues ellos han venido aumentando las tasas del Banco de la República Argentina, el Banco Central Argentino ha venido aumentando las tasas de interés, ¿sí? Para controlar también las expectativas de inflación. Uh, el caso argentino es mucho más complicado de lo que esta ecuación nos está mostrando, pues ya ustedes han escuchado el tema de que eso no ha sido suficiente para controlar las expectativas de las personas, no solamente sobre la inflación, sino sobre otro tipo
de variables macro. Mm, por ejemplo, ya el hecho de que se esperaba que el hecho de que el Fondo Monetario Internacional dijera que le iba a prestar 57.000 millones de dólares a Argentina, iba a disminuir un poco la, la salida de capitales de Argentina, que eso iba a servir, pero parece que no ha servido para nada. Eh, bueno, eso como un ejemplo. Una pregunta para ustedes es, bueno, mm, ¿se acuerdan que la demanda de dinero de Keynes, mm, las personas demandan dinero por el motivo de especulación, es decir, dependiendo de la tasa de interés, pero también por motivo transacción? ¿Listo? Acuérdense que esa tasa de interés de Keynes es tasa de interés real. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se modifica para ustedes? Eso no lo vamos a desarrollar acá, sino es una pregunta para ustedes, es ¿cómo creen que se modifica esa función de demanda de dinero de Keynes cuando nosotros ahora le metemos la ecuación de Fisher con expectativas de inflación? ¿Sí? Um, ¿Qué es lo que nos dice los libros de macro sobre cuáles son los costos de la inflación? Bueno, eh, algunos de esos costos de la inflación pues nos lo explican con el tema de la suela de los zapatos y los costos de menú, que digamos son costos eh, bajos en países en los cuales la inflación es bastante baja, pero son costos tremendamente altos en países en donde la inflación es muy alta, ¿sí? El costo de las suelas a los zapatos hace referencia al número de veces que las personas tienen que ir a los bancos a retirar efectivo para tener que realizar un nivel de compras determinado. Eh, en países con inflación baja pues no tenemos ese problema de tener que ir a los bancos a sacar cada vez efectivo. Pero en países como en este caso Venezuela, como lo fue en su momento Alemania, pues el hecho de tener que ir todos los días por efectivo a los bancos para poder comprar lo del día termina siendo bastante costoso. Y otro costo es el que se denomina los costos de menú, que nuevamente es costoso cuando la inflación es alta. Eh, o esos costos de menú son altos cuando la inflación es alta. Y son bajos cuando la inflación es baja. Eh, y se refiere al número de veces que las empresas o los restaurantes, bueno, tienen que cambiar los precios de los bienes que ellos están vendiendo, ¿sí? Y eso tiene unos costos. Eh, Imaginémonos nosotros una cafetería, ¿sí? Entonces, cada mes, o hagámoslo más exagerado, todos los berracos días cambiando los precios a los cuales vende el caldo de costilla, el tamal, la guapanela, el queso, no sé, ¿sí? Que el día de hoy el tamal cueste 5.000 pesos y mañana tenga que imprimir un nuevo menú cuando el tamal ya está a 5.500, y pasado mañana el tamal tener que imprimir un nuevo menú cuando el tamal ya está a 6.000, y así todos los días, ¿sí? Eh, y bueno, y un último costo que lo que no está en esta diapositiva, pero que nos lo dicen en todos los libros de macro, es que la inflación es un impuesto que pega mucho más duro a las personas de menos ingresos. ¿Por qué? Porque son estas personas de menos ingresos las que eh, tienen que gastar una mayor proporción de sus ingresos en los bienes y en los servicios que son necesarios para poder ellos vivir relativamente bien. Mientras que las personas de mayores ingresos eh, gastan una porción más pequeña de sus ingresos en bienes y servicios, y lo otro lo pueden destinar a otro tipo de recursos eh, que pueden ser otro tipo de inversiones, o bueno, otro tipo de bienes o de servicios. Generalmente puede ser ahorro, eh, pues que no tiene esos niveles de inflación tan altos.
El problema no es que haya finalmente inflación. El problema de una economía no es la inflación. El problema de una economía es cuando la inflación ya es demasiado grande, ¿sí? El problema es definir cuándo una inflación es demasiado grande, ¿sí? En algunas economías puede parecer que una inflación del 10% puede ser tremendamente alta, eh, pero pues hasta ahí digamos que los bancos centrales tienen cierto poder para controlar esas situaciones. Yo no sé, Argentina en este momento con una inflación que se está acercando al 40%, eh, yo creo que eso sí es un problema tremendo de controlar, no solamente en este caso la inflación, sino también, digamos, el bajo nivel de inversión que está captando Argentina. Pero el problema digamos, que vamos a tratar acá no es digamos, definir qué es hiperinflación, sino de cuándo se ocasiona este tipo de fenómenos. Y es la causa fundamental es cuando se confunde la política monetaria con la política fiscal. En otras palabras, cuando se financia todo, cuando el Estado financia todos sus gastos a partir de base monetaria. Entonces, en esta parte vale la pena explicar lo siguiente. Una nación, un país, tiene unos determinados gastos y esos gastos los puede financiar con unos ingresos, ¿sí? O los puede financiar endeudándose. Eh, ¿Cuáles son los ingresos de una nación? Pueden ser impuestos, ¿sí? El IVA en nuestro caso, el impuesto de renta, todos los demás impuestos, y el Estado puede hacer eh, inversión o gasto de cualquier tipo, sea social o no, a partir de esos impuestos. Otra parte de los ingresos de los países pues proviene de la posesión que tienen estos países eh, de parte de empresas que son públicas, ¿sí? Entonces ustedes saben que uh, Colombia es poseedor de parte de Ecopetrol. Ecopetrol genera cierto tipo de rendimientos que son ingresos para la nación, ¿sí? Y a partir de esos ingresos que provienen de las empresas, pues los estados también pueden hacer gasto. La última parte es... bueno, se me olvidaba, los estados también, bueno, no solamente eh, hacen gasto financiándolo con, con base monetaria, sino también con deuda. Y aparte de eso se me olvidaba mencionar que también a partir de, digamos, de reservas internacionales, que genera más o menos un impacto parecido al tema de base monetaria. O un país también tiene la potestad entonces es de endeudarse, ¿sí? Como lo que está haciendo por ejemplo en este caso Argentina, endeudarse con el FMI para hacer determinado tipo de inversiones. El problema de la inflación o de la hiperinflación más bien es que se refiere a que la política fiscal está totalmente basada en expansión de la base monetaria. En otras palabras, la única alternativa que ha encontrado ese Estado para financiar la construcción de puentes, para financiar la educación, para financiar la construcción de hospitales fue a través de el hecho de que ese banco central en ese país esté imprimiendo una mayor cantidad de dinero de esa moneda local, ¿sí? Ese es digamos, la principal causa de la hiperinflación. Pues que el ejemplo bien claro es el de Venezuela. En Venezuela ya la inflación pues eh, supera cualquier pronóstico cuando se habla ya de 1.000.000%. De hecho es más, pues eso ya es algo que no cabe en nuestra cabeza. Y fue precisamente porque en ese régimen, digamos, se empezó a financiar
todo el Estado empezó a financiar todos sus gastos, todas sus inversiones a partir de impresión de bolívares por parte del Banco Central. ¿Por qué llegaron a esa situación? Porque ya habían gastado todas sus reservas internacionales, ya las reservas internacionales no podían financiar eh, ese gasto fiscal, y la única alternativa que les quedó fue imprimir, decirle al Banco Central que hiciera una emisión mayor de dinero venezolano, de bolívares. Veamos unos principios de economía abierta antes de meternos con el tema de política monetaria, inflación y tipo de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio? Un tipo de cambio es el número de billetes o la cantidad de dinero que se tiene que dar de una determinada denominación por una unidad de dinero de otra denominación totalmente distinta. En nuestro caso, hoy en día estamos más o menos dando de a 3.000 pesos por cada dólar. Si una persona quiere comprar un dólar, tiene que dar 3.000 pesos. Creo que en estos meses va a aumentar un poco más el tipo de cambio, se va a depreciar un poco más el peso colombiano por todas las medidas eh, monetarias que se están dando en Estados Unidos. No solamente eso, sino también por cómo está el mercado internacional. Eh, pero una de las cosas que generalmente las personas se confunden es que eh, en nuestro caso nosotros vamos a expresar el tipo de cambio como el número de pesos de nuestra moneda, el número de pesos colombianos que tenemos que dar por dólar, ¿sí? Entonces, cuando está subiendo, eso lo que quiere decir es que el tipo de cambio nuestro se está depreciando, ¿sí? Uno generalmente piensa que cuando sube es una apreciación, pero no. Cuando sube es una depreciación del tipo de cambio nuestro. Por el contrario, cuando baja, estamos hablando de una apreciación del tipo de cambio. ¿Listo? Uh, Otro, digámoslo, concepto bien importante es el concepto de la paridad de poder de compra, en otras palabras, la ley de un solo precio, eh, que lo que nos dice es lo siguiente, que si hay perfecta fluidez eh, en la reasignación de los recursos productivos, es decir, que si un colombiano no quiere producir tomate en Colombia, lo puede hacer con toda libertad en Holanda, lo puede hacer, ¿sí? Otro supuesto es que todos los bienes se transan en todos los mercados. Es decir, que si en Colombia se consume empanada, en China también vamos a conseguir el mismo tipo de empanada que consumimos nosotros aquí en Colombia. Y por otro, el último supuesto importante es que la construcción de este índice de precios, ¿sí? Este P es el índice de precios de nuestro país, de Colombia, y este P asterisco es el índice de precios de cualquier otro país, sea de Estados Unidos, sea de Alemania, lo que sea. Que esos dos índices de precios se van a construir utilizando la misma canasta de bienes. Bajo esos mismos supuestos, lo que nosotros podemos decir es que un bien que nosotros compramos aquí en Colombia a determinado precio, ese mismo bien lo podemos comprar por exactamente el mismo precio en cualquier otro país del mundo, ¿sí? ¿Esto a qué lleva? O digamos, esto porque se da por precisamente el arbitraje, pues que habla de la fluidez de la reasignación de los recursos, que finalmente lleva también a la siguiente ecuación, que el tipo de interés nominal en Colombia va a ser exactamente igual al tipo de interés en Estados Unidos, en este caso, más la tasa de depreciación del tipo de cambio. En otras palabras, si ustedes hacen una inversión
en el sistema financiero colombiano, suponiendo que hay una tasa promedio en nuestro sistema financiero, va a dar exactamente los mismos rendimientos que si ustedes hubieran hecho esa misma inversión o ese mismo ahorro en un banco extranjero.